Ahora vamos a dar lectura aquí. Es una lista de textos, de Filipenses, en donde Pablo, en el versículo 12, dice que no tenía en realidad ninguna necesidad urgente, menos escasez. La primera frase en el versículo 11, y luego nos ayuda a ver su perspectiva de todo este asunto, diciendo que he aprendido a contentarme con lo que tengo, ¿no? Algunos ponen cualquiera que sea mi situación. Es mejor esta traducción en la versión antigua, contento con lo que tengo, ¿no? Y hay un argumento que no vamos a ver el día de hoy, pero próximamente, sobre esta palabra contentarme, porque habla de una persona que ha encontrado, no es la autosuficiencia, pero ha encontrado que Dios le ha proporcionado lo suficiente, ¿no? Lo suficiente. Y como vimos en la oración, esto es algo importantísimo que siempre está presente en la vida de cada creyente. ¿Cómo es que Dios nos da lo suficiente? Y luego en el versículo 12c, y esto es en nuestra versión antigua, estar humillado, se refiere a un estado en donde la persona si fuera a quejarse, pensaría que no tiene lo suficiente, y por un lado o por otro lado, llegaría a sentirse como muy humillado, ¿no? En tal o cual situación. Y la contraparte es tener más que lo suficiente, la palabra abundancia. Y luego el juego de palabras en todo y por todo estoy, en cualquier de estas dos es el péndulo, circunstancias, estoy siendo enseñado, yo estoy en la escuela, es un proceso de aprendizaje y estoy aprendiendo tanto para tener más de lo suficiente, abundancia, hartura, como para, y aquí sorpresivamente menciona hambre, ¿no? En la contraparte, más de lo suficiente para llenar su estómago o menos de lo suficiente en teoría. Increíble, ¿cómo puede decir esto cuando nos acaba de decir que estaba contento, ¿no? Y luego para tener abundancia como para estar, algunos traducen la idea, Artura, saciado con más de lo suficiente, una abundancia como para padecer necesidad. Y para sorpresa de tantas personas que siempre han citado el versículo 13 fuera de este contexto, el argumento es que todo esto lo había aprendido y que Cristo mismo le estaba ayudando, todo lo puedo. O sea, aquí no es, llevamos años, ¿no? Citando este texto, yo comienzo con mi lista. No dice, puedo ganar la lotería en Cristo, ¿no? O puedo sacar el premio gordo en Cristo, ¿no? O puedo, y la lista de cosas que las personas quieran, puedo ganar el campeonato en Cristo, ¿no? Y puedo lograr el ascenso. No, toda una lista, nada de esto está aquí. No, esto de todo lo puedo no es un cheque en blanco, no son estas tonterías, ¿no? En la ciudad de Mérida están poniendo estos anuncios, es un grupo, yo voy a decir pseudo cristiano, están por muchas partes de la ciudad y ponen estos textos siempre en relación con el evangelio de prosperidad. Y ponen este texto ahí, todo lo puedo, y ya están insinuando, ¿no? Que hasta ganar la lotería, todo lo puedo en Cristo. No. El contexto es totalmente distinto y se requiere la ayuda, el poder y la fortaleza de Dios para llegar a tener esta suficiencia. Por eso no es autosuficiencia, contentamiento, ¿no? Es algo, es un mini milagro en tu vida, en tu corazón, es la obra de Dios, como lo estamos viendo aquí ahora. Rápido, vamos a 1 Timoteo 6. Este texto también lo vimos el domingo pasado. Habla en el versículo 5 de hombres corruptos, privados de entendimiento, que toman la piedad
como una fuente de ganancias. Apártate de los tales, no debemos escuchar a ninguno de estos mentirosos, charlatanes, engañadores que están por todos lados en los grupos o iglesias que predican esta mentira. Ninguno de ellos merece ni 2 segundos de nuestra atención. Apártate de los tales, pero grande es la ganancia. La ganancia es grandísima, es un tremendo argumento. ¿Y cuál ganancia? La piedad con contentamiento. Yo voy a decirlo así, la piedad, la vida piadosa, la vida entregada a Dios, la santidad acompañada, dando a entender que eso es una parte del proceso de transformación y santificación que engendra contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Así que esta bomba atómica, teniendo sustento y con qué cubrirnos, lo que está garantizado en el Sermón del Monte, en su capítulo 6 de Mateo, con estos 2 puntos, seamos contentos con esto. Y luego la terrible advertencia que no vamos a discutir todavía, los que quieren enriquecerse, cómo es que caen en tentación y lazo y malas codicias locas, dice la versión antigua, dañosas, que terminan, hundan los hombres en perdición y muerte. Y la raíz de todo esto, el amor al dinero, que es la raíz de todo, y es una fórmula técnica, toda clase, todo tipo de males, ¿no? De maldad, de pecado, todo tipo, ¿no? De pecados tienen su causa, su raíz, su origen en todo este gran tema. Y hablando del amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos, yo diría, que se me hace que se quedó corto. No estoy criticando a Pablo, ¿no? Yo diría, el cual codiciando muchos, no, se quedó corto. Y yo diría, codiciando casi todos, ¿no? Codiciando el dinero, ¿no? Pero da como un ejemplo, algunos dicen, tenía en mente algunos casos específicos, se descaminaron de la fe, terminaron apostatando de la fe, como Demas, ¿no? Amando este mundo presente, dice Pablo en otro texto, y fueron traspasados de muchos dolores, y de inmediato, mas tú, oh hombre de Dios, en la lista de cosas de las cuales el hombre de Dios, Timoteo, aquí es el joven predicador identificado en el argumento, pero eso se alcanza y abarca hasta todos y cada uno de los creyentes. Tú, oh hombre, tú, oh mujer, hombre de Dios, mujer de Dios, huye. Hay que salir. Esta es una fórmula técnica también en el griego. La persona que sale huyendo para escapar de algún peligro real, ¿no? Que pone en peligro todo. Hay que salir huyendo de la lista de cosas que viene después. No nos interesa por el momento nada de esto. La primera cosa en la lista, la avaricia, la codicia, ¿no? Y la falta de contentamiento que estos pecados engendran, ¿no? Ahora al libro del Éxodo vamos. Nuestro mini bosquejo aquí sobre este tema está otra vez el día de hoy en el pizarrón. En este asunto de las guerras y los pacificadores, estamos detenidos, no entendemos que todo comienza con Dios y luego con la paz con los demás, y estamos aquí a propósito detenidos para tratar de quitar de por medio una larga lista de obstáculos, la crítica, la lengua, las emociones, el enojo, el coraje, son obstáculos que engendran no paz, sino guerras, ¿no? Por dentro y por fuera en nuestras vidas. Y aquí estamos ya, y aunque no fue nuestra intención detenernos y dar un mini seminario, como lo vamos a ver hoy y también en el próximo sermón, sobre la falta de contentamiento. Aquí estamos con este detalle. Tú no puedes tener ni paz en tu propio corazón, menos con los demás, si vives descontento. Las causas de este descontento vimos hace 8 días,
cuando no estamos bien centrados, cuando no estamos firmes, seguros en nuestra identidad en Cristo, cuando damos la puerta a la envidia, cuando sufrimos de esta crisis de identidad que vimos en el sermón anterior, en donde todo el mundo, no todos los conversos sufren cada día de sus vidas en algún sentido con esta crisis de identidad, ¿no? En cuanto a quiénes son y por qué están aquí, hacia dónde van y todo el paquete que vimos hace 8 días resuelto tan solo en Cristo, ¿no? Tan solo se puede resolver esta crisis de identidad en Cristo, y la falta de contentamiento que produce esta envidia, los celos, los conflictos, las causas comienzan, a esto volveremos, ¿no? La falta de contentamiento en nuestra identidad en Cristo, y segundo, lo vimos en parte, en una pequeña parte, hace 8 días, cuando no estamos firmes, satisfechos y seguros en nuestra identidad en Cristo, el contentamiento resulta ser imposible para nosotros. Cuanto más cuando, como una parte del mismo paquete, no estamos en submisión a la soberanía de Dios, ¿no? No sumisos, no doblegados, no entregados, no contentos con la soberanía divina en nuestras vidas. Entonces el contentamiento nos resulta imposible, ¿no? Como vimos hace 8 días, a este punto también volveremos, porque no hicimos más que una mini introducción a este descontento con lo que Dios planeó y lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida. Y en tercer lugar, el obstáculo, cuando hay motivos pecaminosos metidos de por medio en lo que sea, aquí vamos a ver uno de estos motivos pecaminosos el día de hoy, es imposible, ¿no? Que seamos nosotros, que estemos contentos. Resulta imposible por estos obstáculos, ¿no? Y en estos obstáculos, lo que vamos a discutir más a fondo en relación con el contentamiento es la falta de amor, ¿no? En relación con la falta de contentamiento, las envidias, los celos y los pleitos, lo vimos tan solo señalándolo. El amor no tiene envidia, el amor no se llena de celos, el amor no se descontrola con todo este lío, ¿no? El amor no da rienda suelta a ninguno de estos obstáculos, de tal modo que si tú estás luchando con todo esto, en alguna medida estás luchando con el amor, como vamos a ver. Y la verdad en todo esto, antes de leer aquí en Éxodo, en Eclesiastés, es que Dios ha sido, ya lo hemos visto, extraordinariamente bondadoso para contigo, para conmigo, para con cada creyente, de tal modo que tú y yo deberíamos de ser las personas más agradecidas en el mundo. Y como vimos en relación con nuestra identidad hace 8 días, nos ha colocado en las situaciones, las circunstancias ideales para que le sirvamos, para que le glorifiquemos, para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. No se ha equivocado con ninguno de los suyos. Estamos en las circunstancias ideales, las mejores posibles circunstancias, ¿no? Como lo vemos en el testimonio del apóstol Pablo, exactamente este punto. Y en el trasfondo de todo este asunto, las personas contentas son las personas que tienen todas sus necesidades satisfechas en Dios, ¿no? Y eso es una parte de lo que vamos a comenzar a discutir el día de hoy. Estas personas que ya no tienen hambre y sed de toda una lista de cosas las cuales no sirven para nada, salvo para engendrar más descontento. Contentos y satisfechos porque en Cristo, en nuestra identidad, en lo que Él de manera soberana planeó y está haciendo en nuestras vidas, tenemos todas
nuestras necesidades reales satisfechas en Cristo, ¿no? Y aquí estoy cambiando el orden aquí en lo que vamos a ver. Ahora vamos directamente, por lo del tiempo, vamos directamente al Éxodo 20, ¿no? Y después vamos a Eclesiastés, a su capítulo 5. Como ya sabemos, las murmuraciones, las quejas, el descontento en relación con todo esto son cosas que se convierten en obstáculos que impiden ese contentamiento en mi vida, en tu vida. Y son cosas contrarias a todo lo que Dios está haciendo, contrarias a la alabanza, a las acciones de gracias. Son manifestaciones de descontento, de rebeldía, de ingratitud frente a la soberanía de Dios. Son cosas que demuestran lo que vamos a ver ahora, una profunda raíz de pecado. Y para los creyentes, sin discutir estos términos, se trata de pecados remanentes, los pecados, ¿no?, que todavía son muy activos, que todavía quieren rebelarse, ¿no?, en contra de todo esto, y que nos conducen a la soberbia, a la falta de sumisión. Son estos pecados tan arraigados en nosotros, ¿no?, que la lucha constante, la lucha cotidiana en contra de estos pecados es una lucha la cual nunca terminará. A lo largo de nuestra peregrinación por el desierto de este mundo, con estos puntos vamos a luchar. Ahora vamos al libro del Éxodo. ¿Ya lo tienen? Yo todavía no. Es a su capítulo 20, al último de los 10 mandamientos, que es en un sentido, el pecado más discutido de la Biblia, ¿no? Porque en este pecado, como en otros ejemplos aquí, es el deseo de pecar lo que es pecaminoso en sí, el deseo, ¿no? En sí es algo extraordinariamente complicado este asunto. El 10º mandamiento en el 17, no codiciarás. Y la codicia es un deseo, ¿no? Y luego viene esta misteriosa lista, la conocemos. La lista es misteriosa y cuán práctica, ¿no? Cuán directa, cuán fuerte. La casa de tu prójimo. Y yo voy a repetirlo. No codiciarás, ¿no? La mujer de tu prójimo. Vivimos en un mundo rodeado por todo tipo de tentaciones sexuales, con las personas codiciando el cuerpo, codiciando la belleza, codiciando el placer en el contexto aquí que es sexual. No codiciarás, y la lista, el esclavo, el siervo, ¿no? Y esto sería un varón, ni la criada, esto sería la muchacha trabajando ahí, las personas codiciando tu trabajador, ¿no? En aquel entonces el mundo, el 70% en teoría vivían como esclavos, y las personas ahí codiciando. ¿Por qué tienes este esclavo? ¿No? Y codiciando tu esclavo. Oh, por favor, tu esclava, por favor. Ni su buey, ¿no? Que sería probablemente, si fuéramos a detenernos, no lo vamos a hacer, sería algún aparato doméstico que se encuentra en tu casa. Así lo voy a decir. ¿Tienes una lavavajillas en tu casa? ¿Tienes una lavadora de ropa en tu casa? ¿Tienes uno de estos calentadores de paso que gasta el 20% del gas que yo estoy gastando? Yo estoy aquí con la maquinita viejita, la grandota que se llena de agua y está chupando el 50% del medidor en el gas, se me va. ¿Cómo es que tú tienes uno de estos aparatitos? No, esto es tu buen.
no voy a decir más. Pudiera ser su asno, burro, que yo voy a darlo por sentado. Por favor, Tomás, no puedes detenerte con nada de esto. Esto es tu medio de transporte. Ni cuánta envidia, ¿no? En todo el mundo. Y ustedes saben, a propósito, no me fijo en ningún coche estacionado aquí de este lado del parque, enfrente de nosotros, menos de los coches que están estacionados al otro lado. Procuro no mirar, no ver, ni pensar. Y me subo a mi bocho, que ahí está, ¿no? Y pongo mi música ranchera y vámonos. Estas ilustraciones son espantosas. Ni cosa alguna, no, ni cosa alguna de tu prójimo. Porque en la medida en que damos a este pecado, la codicia, la oportunidad de activarse, y ahí está latente. Ahora vamos a Eclesiastés. En la medida en que damos la más mínima, ¿no?, ventaja, oportunidad, yo voy a decir permiso a este pecado, la codicia, vamos a caer en esta trampa que vamos a discutir ahora y nos será imposible vivir contentos. Y eso es todo el mundo, ¿no?, que nos rodea, enredado en un torbellino de codicias locas, ¿no?, que hacen muchísimo daño a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra relación, los unos con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en Eclesiastés 5, lo que quiero hacer antes de lanzarnos a discutir una parte de esto el día de hoy es, y a esto vamos a llegar, si Dios lo permite, con este argumento vamos a terminar el sermón el día de hoy. Y traigo aquí una de estas traducciones en donde toman algunas libertades y aquí no estamos apoyando nada de cosas indebidas que hacen en muchas traducciones modernas de la Biblia. Y sin embargo, esta traducción es buenísima en la medida, ¿no?, en que comunican el argumento que nos interesa. Los traductores aquí hicieron algo extraordinario con este pasaje. Estamos en Eclesiastés 5, la traen ahí en sus Biblias, ¿no? La 60, la antigua, quizás las 77, las que se pegan al texto recibido en la traducción. Aquí escuchen el versículo 10. Los que aman el dinero, esto es la codicia, ese es el 10º mandamiento, esa es la prohibición apostólica, esa es la raíz de todo lo que anda mal según Pablo. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Ven lo que dice, nunca contentos. La base de la palabra griega contentos es esta suficiencia. Nunca tendrán contentamiento. Nunca tendrán lo suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Esa es la traducción. Qué necedad, ¿no? Qué absurdo creer que esto te va a dar, en vez de felicidad, yo voy a decir, verdadero contentamiento. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. ¿Cómo? Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Tan solo para eso. ¿Qué es esto? La gente que se te va a acercar es un mundo de cosas, ¿no?
Te voy a ayudar a gastar tu dinero. ¿Traes ahí la tarjeta de crédito? Vámonos, te voy a ayudar a gastarlo. La gente trabajadora en el versículo 12 siempre duerme bien, coma mucho, coma poco. Se duerme bien esta gente. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. ¿Cómo? Ni contentos cuando están despiertos, ni pueden descansar contentos cuando se ponen a dormir. Rara vez, dice, se duermen bien. He notado otro gran problema bajo el sol, y esto es una parte de los problemas cíclicos señalados aquí en este libro, que es maravilloso. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. ¿Cómo es que le perjudica? Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan, da los ejemplos. Entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarles a sus hijos. ¿Cómo vamos a ver? Nada, o sea, entre más que se van acumulando, el argumento aquí es fenomenal, ¿no? Es dinero que nunca va a lograr lo que estas personas pensaban, ni el contentamiento propio, ni va a ayudar a otros. ¿No? A fin de cuentas no se va a quedar ahí nada para dárselo ni a sus hijos ni a nadie, dice. Y luego dando eco a las palabras de Pablo, que en el texto en Timoteo, ¿no? De que nada hemos traído a este mundo y nada sacará, ¿no? Ninguna persona de este mundo. Esto viene en Hebreos y viene en otros textos. Este argumento es fuertísimo. Vean lo que dice. Dice, todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos en el día en que nacimos, desnudos y con las manos vacías. Tal como nacimos, desnudos, con las manos vacías. Y no podemos llevarnos las riquezas al morir. No podemos llevarnos de estas riquezas ni un quinto. ¿No? Absolutamente nada. Ahora, terminamos la pura lectura de estos pasajes que son el trasfondo, y los argumentos que vamos a ver están en todos estos textos. Y ahora para introducir nuestro argumento, hay que comenzar con lo siguiente. Se nos está yendo el tiempo. Y aquí viene un tema que muchos nunca lo han entendido, que es una parte de una gran controversia en todo el mundo, y se relaciona lo que vamos a comentar aquí de paso y nada más con todo lo que vamos a discutir. Todo esto da por sentado, si fuéramos a leer el octavo mandamiento que prohíbe el robo, ¿no? O si fuéramos a leer en la lista de los 10 mandamientos, si fuéramos a leer lo que dice en relación con el testimonio falso, ¿no? El octavo es no robar, el noveno es no dar falso testimonio. Esa es la prohibición en cuanto a la mentira, el engaño, la corrupción y todo un gran paquete. Pero culminándose en el 10º, que prohíbe la codicia, ¿no? Por lo menos estos 3, si no más de estos 10 mandamientos, tienen que ver con este gran tema de la propiedad privada. Todos estos y otros textos, todos los que hemos visto el día de hoy, presuponen la existencia
de propiedad, o sea, de bienes, aquí en sentido material, esto va desde dinero hasta todo lo que tú puedes llegar a poseer como tu propiedad. ¿No? Y si no existe la propiedad privada, como nos dicen muchos, incluso mal usando la Biblia, incluso creen que el cielo es, ¿cómo es la frase? El comunismo celestial es lo que dicen. Nos dicen que creen en el comunismo celestial, que llegando al cielo ya no va a existir propiedad privada, sino un tipo de colectivismo, comunismo, en donde todo lo vamos a tener en común, aún llegando al cielo, dicen. Creen en el comunismo celestial. Estoy resistiendo mis tentaciones, hermanos. Ustedes saben de lo que estoy hablando aquí. Rápido. Si no existe la propiedad privada, estos mandamientos no tienen sentido alguno. Cero. Sería imposible prohibir el robo. Si no existe propiedad privada, nadie te puede robar, ¿no? Menos podrías hacer algo corrupto para obtener lo ajeno. No vas a obtener nada, por más que seas corrupto, no hay nada que te puede pertenecer. Menos vas a poder codiciar. Si no hay propiedad privada, como algunos leyendo la Biblia y algunos argumentos mal interpretados del ministerio público de nuestro Señor Jesús, no hay nada que te pueden robar, no hay nada que administrar, vamos a ver un momento, toda una tremenda lista de parábolas de la boca de nuestro Señor Jesús, basados en que tú eres mayordomo, administrador de lo que Dios te ha dado como propiedad, como tu propiedad. Yo voy a usar la palabra privada, la cual tú vas a administrar y por la cual tú le vas a dar cuentas a Dios. No hay nada que administrar entonces, si esto no existe, y no hay nada que tú puedes realmente dar. ¿Cómo vas a dar de lo que no te pertenece? Todo el asunto de dar, ¿de qué? ¿Yo te voy a dar de lo que no me pertenece? Te doy el coche, a cualquier coche aquí afuera te lo estoy entregando ahora mismo. Tú me quedas mirando y me dices, pues Tomás, ninguno de esos carros es tuyo. Pero si la propiedad privada no existe, no hay problema. No puedes dar, no puedes sacrificar, no puedes negarte a ti mismo, no puedes arriesgar, no puedes sufrir ninguna pérdida de nada, porque a fin de cuentas nada te pertenece según estos, menos ganar. En un contexto socialista, comunista, nada es realmente tuyo. ¿Qué vas a comprar? Ni perder, ni codiciar. Ya saben, esta lista es espantosa. Espantosa. En tal caso, como la Biblia dice, todo va a terminar con sobre poco has sido fiel para cada creyente. Y la pregunta, ¿no? De si hemos o no sido fieles sobre lo poco. ¿Qué es lo que está en la frase poco? Lo que Dios nos dio como de nuestra propiedad. Sobre mucho te pondré, pero como si esto no es así, eso resulta imposible. Ser fiel sobre poco y recibir a cambio mucho, resulta imposible si no hay propiedad privada. Y para los que dudan, ¿de qué estás hablando? Karl Marx dijo que la esencia del comunismo es la abolición de la propiedad privada. En la página 23 del Manifiesto Comunista tú puedes leer las palabras. La esencia del comunismo es la abolición de la propiedad privada.
tal como lo vemos en Corea del Norte, en Cuba, en la vieja o antigua Unión Soviética, y no voy, ¿a qué decirlo? En la China comunista, hay un gran segmento de la población, ¿no? Bajo un régimen comunista, es una mezcolanza, eso no lo estamos negando. Y muchos de estos piensan que se están basando en la Biblia con esto. ¿Cómo? En tal caso, el concepto de méritos, la famosa meritocracia, resulta imposible, se desvanece, porque nadie puede avanzar en base a sus esfuerzos, capacidades y méritos para obtener más de nada si no hay nada que te pertenece. Y en tal caso no hay nada más que hacer salvo esperar que otros nos los regalan para lo necesario por lo menos para sobrevivir. Hay que vivir entonces del papá gobierno, que otros nos regalan y si no, por lo menos en la última instancia el papá gobierno te lo va a regalar. ¿No? Están otorgando en la ciudad de Nueva York tarjetas precargadas a las personas que ingresaron de manera indocumentada por la frontera sur de la Unión Americana en los últimos meses. Se les están otorgando tarjetas precargadas con $10,000. $10,000, pongamos 200,000 pesos, 20 al dólar, ¿no? Estoy viviendo en el pasado aquí. Aquí está tu tarjeta precargada, ni eres ciudadano, ni debes estar aquí, sin discutir nada de esto. Eso no es el punto. El punto es, ¿cómo? ¿200,000 pesos? Y los demás gritando y marchando y hasta amenazando con violencia, diciendo, eso es nuestro dinero y se lo están entregando a aquellos. ¿Cómo? Pero si no hay propiedad privada, no pasa nada aquí. No sucede nada. ¿No? Y otros están con que, bueno, si no nos quieren dar, entonces lo vamos a tomar por los medios necesarios, lo vamos a tomar. Y en tal caso robar, expropiar, engañar, aumentar impuestos, embargar, confiscar, hasta matar. Con esta mentalidad, Acab, ¿no? El rey malvado, cuando no podía tomar posesión de su parcela, de este pobrecito Nabot, mejor dicho, Acab lo mató. Al no poder tomar posesión de una parcela que le interesaba mucho a este malvado Acab, en 1 Reyes 21, la triste historia, entonces lo voy a matar. ¿Cómo? ¿No? Y como es todo esto, vamos a llegar a tener que editar muchas cosas que salen en redes sociales, ¿no? Pero como estamos así transmitiendo todo esto, no puedo decir más. Pero todo lo que hemos escuchado nos proporciona la introducción. Y concluyo con esto. Cristo usó este tema, dinero, posesiones, mayordomía, ¿no? Más que cualquier otro asunto en su ministerio público. ¿Se acuerdan? Usó las joyas, usó los tesoros, usó las perlas, como ilustraciones en algunas parábolas famosísimas
en relación con el reino de Dios. Hablaba de obreros, hablaba de contratos, hablaba de sueldos, hablaba de equidad, hablaba de un trato justo. Hablaba, y de igual manera Pablo, incansablemente de jefes, ¿no? Amos, siervos, súbditos, esclavos. Constantemente hablaba Pablo de esto. Nuestro Señor Jesús hablaba de inversiones, hablaba de capital, hablaba de banqueros, hablaba de intereses. ¿Cuántas veces? Les pregunto, si han leído los 4 evangelios y han visto con sus propios ojos las ilustraciones basadas en deudas, basadas en deudores, el hecho de perdonar la deuda o no perdonarla, el hecho de encerrar a alguien para que pague hasta el último centavo. Hablaba de perdonar, de amar, ¿no? Del costo. Hablaba de construcción, de arquitectos, de cálculos, de gastos, ilustrando todo lo que significa el costo del discipulado, qué significa seguirme como discípulo mío. En la parábola de la moneda perdida, una dracma, una moneda, estoy cansado por lo de llegar a la medianoche, no al aeropuerto fantasma, sino al aeropuerto que hablaba de el gozo, el regocijo al encontrar esa moneda, ¿no? Porque una entre 10 dracmas, después de haberla buscado con cuánta diligencia, una moneda de muy poco valor. Hablaba de herencias, de dinero mal gastado, de dinero desperdiciado, de jornaleros, de una fortuna desperdiciada por parte de una herencia desperdiciada por el joven rico. Esta es la más interesante, la que hemos visto tantas veces, el mayordomo sagaz, ¿no? El mayordomo sabio, el mayordomo, todas nuestras Biblias dicen, el mayordomo injusto, en Lucas 16. Diciendo, no, estos son más sabios, estos son más inteligentes, estos son más sagaces, estos son más responsables. Todo esto, que los hijos del reino lo somos. ¿No? Y la gran bomba, hablando de aquel rico que murió, fue directamente al infierno, no por ser rico, a esto llegaremos. Y aquel mendigo Lázaro tirado a la puerta. Ahí va pasando el profeta de la secta de prosperidad y dice, el rico se fue directo a la gloria. Y menospreciando a Lázaro, dice, este malvado está recibiendo lo que merece. Y Cristo dice que Lázaro, ¿no? Fue al cielo y que el rico directo al infierno. Y sobre esta parábola nunca, aunque no es una parábola, Lázaro es una persona real, sin discutir eso. Sobre ese texto nunca predican en estos, no, guarden silencio. ¿Por qué? Porque no corresponde con su concepto de cómo el nivel socioeconómico de una persona refleja su condición espiritual, según ellos. Para comprobar la condición espiritual de una persona hay que fijarse en su nivel socioeconómico. Según ellos, pero no según Cristo. No. Según el diablo sí, según Cristo no. Y luego hablaba de aquella mujer, increíble la historia, viuda, ¿no? Tenemos el retrato ahí en un folleto.
Esta mujer viuda, pobre, que dio lo que las dos blancas, 50 centavos de un peso. Estas monedas, ¿no? Que te dan en el súper y te molesta. Y estoy ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No, y hasta se los devuelvo y les, no, por favor, no. Eso es la moneda que esta mujer depositó como ofrenda. La moneda de menos valor. Y Cristo sale diciendo, esta mujer dio más que todos los ricos. ¿Cómo? ¿Cómo dio más que todos los? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Más que todos aquellos ricos? Sí. Y Cristo estaba haciendo los cálculos, estaba observando, se estaba fijando, ¿no? En cuánto estaban dando. Y dice, hace los cálculos y dice, esa mujer con esa moneda es la persona que dio más que en conjunto todos aquellos ricos. Sí. Y todo esto para llegar ahora a este asunto, ¿no? De es nuestro tema. El gran obstáculo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta a esto, resulta ser este pecado, el 10º mandamiento, que algunos teólogos, y estoy de acuerdo con estos teólogos, creen que este es el pecado cometido con más frecuencia, la codicia. Que este es el pecado que se comete más que cualquier otro pecado en la lista, ¿no?, de los 10 mandamientos. En relación con el prójimo estamos hablando, en la segunda tabla, este es el pecado, ¿no?, más cometido. La codicia. No es la mentira, no es el adulterio, no es el robo, no, la codicia. ¿No? Ahora, ¿qué significa la palabra codicia? Rápido, conocemos algo sobre esto, ya lo comenté. Significa desear, en síntesis, en la forma neutral más sencilla posible, la codicia es un deseo. ¿No? Y lo que deseamos pudiera ser bueno o malo. Incluso ese concepto se usa en sentido malo y en sentido bueno en la Biblia. ¿No? Cuando Cristo dice, llegando a esto de la última cena, de cómo había deseado, de cómo, y se puede traducir cómo había codiciado. ¿No? Esa reunión. ¿No? Dando a entender que hay una larga lista de cosas las cuales, en sentido positivo, hemos de codiciar. Claro que sí. Cosas buenísimas, lícitas, sí. Sí, por un lado. ¿No? Por otro lado, como ya acabamos de ilustrarlo, todo esto da por sentado la propiedad privada, el derecho de la propiedad privada particular, ¿no?, que el 8º mandamiento defiende. No te pueden robar lo que te pertenece. Y vean, algunos piensan que el no codiciar prohíbe la posesión de cosas. Estamos diciendo que no. No. Está dando por sentado que hay posesiones materiales, comenzando con dinero y toda una lista de cosas que van a pertenecer a nosotros, que van a ser nuestra propiedad, que van a ser nuestra posesión. ¿No? Pero todo el argumento aquí es malo. Sobre ese lado, todo el argumento en el 10º mandamiento, el lado malo, porque ahora hay que discutirlo, ¿no? Se trata de un deseo pecaminoso. Sí.
¿Se trata de algo prohibido? Claro que sí. ¿No? Se trata de cómo la codicia o la avaricia, que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, son dos aspectos de una sola moneda, sin discutir los detalles aquí. La codicia, la avaricia, ¿no? ¿Cómo todo esto comienza en el corazón? ¿No? A nivel de deseos, pensamientos, sueños, fantasías, ¿no? Esperanzas. Y la codicia es el acto de fijar nuestras mentes, nuestros corazones, en lo que sea. Aquí la lista de cosas materiales es lo que estamos señalando. Pudieran ser beneficios y otras cosas. En la lista pudieran ser cuerpos, pudieran ser trabajadores, siervos, esclavos, medios de transporte. Ya lo vimos en la pura lectura. Y al fijar nuestra atención en estas cosas, entra la codicia. ¿Todo esto se convierte en un gravísimo pecado? Sí, claro que sí. ¿Cómo es que se convierte en un gravísimo pecado? Ahora lo vamos a ir explicando. Primero, al fijarnos en estas cosas, surge en nosotros el deseo de buscarlas. Surge ese deseo, ¿no? La cosa puede ser lo que sea. Lo vuelvo a decir, cualquier posesión, cualquier posición, ¿no? Desde los ídolos del corazón, el placer, el poder y el dinero, hasta el éxito, lo que sea. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿No hemos de desear estas cosas? Es lo que se prohíbe aquí. Escuchen bien. Fíjense bien. Si buscamos estas cosas como la fuente de nuestro contentamiento, si buscamos esas cosas como esenciales para nuestra felicidad, si buscamos estas cosas como en sentido psicológico, emocional, no puedo vivir, no puedo ser feliz, no estoy satisfecho sin algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, esto es la codicia. Y como vamos a ver, eso es lo que terminará controlando, esto es lo que terminará dominando la vida de quien sea. Ven cómo lo estamos diciendo, esta codicia se manifiesta de mil maneras, como ya lo sabemos, ¿no? La codicia es un aspecto de la envidia. La codicia se relaciona con los celos incluso, ¿no? Cuando nos llenamos de envidia, esto lo vimos hace 8 días, viviendo en envidia, ¿no? Lo vimos el texto en Tito, llenos de resentimientos, ¿no? Porque otras personas tienen algo que yo quisiera tener, ¿no? Y todo la envidia que vimos hace 8 días nuevamente, ¿no? ¿Cómo nos conduce a aborrecer? ¿No? Y podríamos detenernos aquí media hora discutiendo la manipulación política de este asunto. De cómo los políticos en todo el mundo van por este asunto de dividir y conquistar a nivel electoral, basándose en lo que estamos viendo aquí, la codicia, la envidia, los celos, ¿no? Así. Ahora vamos a meternos de lleno en una lista de argumentos que nos van a conducir a nuestro texto en Eclesiastés y vamos a concluir. Tenemos que entender a fondo, más a fondo, cómo en la lista de motivos, ¿no?, que impidan nuestro contentamiento, motivos, deseos, anhelos pecaminosos, que impidan que seamos contentos, este pecado está metido de por medio
casi siempre. Casi siempre. Ahora rápido. En la vida de un creyente, cualquier creyente, la codicia pretende crear un conflicto entre lo material y lo espiritual, engendrar un conflicto. Y en la medida en que logra este pecado engendrar o crear este conflicto en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de quien sea, seremos debilitados, seremos afectados gravemente. Porque este pecado en forma extraordinaria es un poder en la vida de quien sea. En la lectura del texto en Timoteo, codicias locas decía, dañosas, ¿no? Que terminan, ven el poder, hundiendo, destruyendo, acabando con quien sea, acabando con la vida, garantizando la perdición de la persona, dice el texto. ¿Qué tipo de poder está metido de por medio en esto? ¿No? ¿Cuántas personas entran en contacto con el Evangelio, escuchan el mensaje y lo rechazan? ¿Por qué? Hay una lista de textos que hablan del por qué, y más de un texto dice, porque sus corazones se encuentran llenos de cosas de este mundo. Y la descripción, el engaño de las riquezas, la codicia. El afán de este siglo, la codicia, ¿no? El engaño de las riquezas y la codicia afectan a estas personas, les tienen arrastradas, secuestradas, controladas, dominadas, hasta el grado en que, como aquel joven rico, le dan la espalda al maestro, ¿no? Le dan la espalda a Cristo y su evangelio. Y luego Cristo comienza y dice, ¿cuán difícil es que una persona así identifica en el texto, no vamos a discutirlo el día de hoy, a los ricos? ¿Cuán difícil es que los ricos entran al reino? Yo voy a cambiar el argumento, yo voy a decir, ¿cuán difícil que los codiciosos, que los avaros, que los que aman al dinero, cuán difícil es? Porque esto es un poder. Eso es un poder que se manifiesta de mil maneras en sus vidas. Ese es el poder del tesoro terrenal. Eso es lo que Cristo advertía cuando decía, en donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Yo lo voy a cambiar aquí para decir, en donde está vuestro tesoro terrenal, ahí estará vuestro corazón. Y este tesoro terrenal, no estamos hablando simplemente de dinero. Estamos hablando de un gran paquete de codicias. Estas codicias, esas cosas que profundamente anhelamos y deseamos y quisiéramos tener, tienen un poder. Algunos teólogos usan la palabra totalitario. ¿Qué quiere decir poder totalitario? Quiere decir que es un poder que te va a dominar, que te va a aplastar. En la medida en que esto sucede. ¿No? Eso es lo que sucede con este pecado. ¿No? Y en la lista de tesoros o cosas codiciadas y anhelos y sueños y fantasías, es interminable. No importa la cosa específica, esta cosa tiene un gran valor para estas personas. Esta cosa termina ocupando su perspectiva de vida incluso. Esta cosa domina su corazón, sus pensamientos, ¿no? De tal modo que terminan buscando su felicidad. Yo voy a decir, ¿buscan su felicidad en el dinero? ¿Confían en el dinero? ¿Se dedican a atesorar el dinero? Porque lo aman tanto, no pueden hacer otra cosa. Ese dinero les está dominando, ese dinero les está controlando. Este dinero se ha convertido en su Dios. Porque todo está subordinado a eso. ¿En la vida de quién? No estamos hablando tan solo aquí de los ricos y famosos.
¿no? Estamos hablando de mucha gente pobre. Estamos hablando de mucha gente de bajos recursos. De igual manera como los que tienen la sobreabundancia de bienes, ¿no? En ambos casos terminan estas personas con su voluntad esclavizada por su codicia. Los textos que hablan sobre esto son entre los más fuertes de la Biblia, ¿no? En Efesios 5, la codicia le conduce a quien sea a ser una persona idólatra, ¿no? La codicia es idolatría. No es necesario ni buscar el texto, lo conocemos, ¿no? Nos convierte en idólatras. Muchos que pensaban que la idolatría era una cosa del mundo antiguo, cuán absurdo, ¿no? Cuán absurdo. Esta idolatría está por todos lados, ¿no? Y le conduce a quien sea a poner las cosas temporales de este mundo por encima de sus almas, por encima de sus verdaderos intereses, por encima de su destino eterno, por encima de su contentamiento. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? El argumento bíblico: el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Y vivir eternamente en su presencia. Que el único tesoro, el único que tiene realmente el derecho de ocupar los anhelos más profundos de tu corazón, los deseos más intensos en el paquete emotivo, afectivo, ¿no? En tu corazón es tu Creador. Pero ¿cuántas personas han colocado en lugar de Dios la codicia? Sus ídolos materiales. Esto nos lo demuestran por lo que hacen con sus vidas. Toda su vida dedicada, todo su tiempo dedicado, todas sus energías dedicadas, todas sus fuerzas dedicadas a la adquisición de estas cosas. Cosas materiales, cosas temporales, cosas pasajeras. ¿Cuánto tiempo para cuidar? ¿Cuánto tiempo para proteger? ¿Cuánto tiempo para conservar una vez que hayas concedido lo que estabas buscando? ¿No? Y ese es el tema rápido, lo tengo que decir. Tenemos que terminar con este argumento el día de hoy. Esto es el tema que conocemos en el tema de las adicciones, ¿no? Podríamos otra vez tardar media hora discutiendo ese libro famosísimo si no lo conocen. Las adicciones. El título en inglés: A Banquet in the Grave. Las adicciones, un banquete, ¿no? Que la persona está celebrando desde la tumba. El título del libro: las adicciones te van a conducir a perder todo, incluso tu alma, y de tal modo que al meterte de lleno en cualquier adicción, estás garantizando tu propia perdición, y mientras que ahí estás bajando poco a poquito, paulatinamente o de repente, de manera muy rápida, a la tumba, estás de fiesta. Estás disfrutando el banquete, celebrando la perdición eterna de tu propia alma, siendo autor intelectual de tu propia condenación.
Pero no vamos a hablar de eso. Es lo que dice Pablo al decir, hunden a los hombres en perdición, ¿no? Garantizando su condenación. Es el mismísimo argumento. Aquí estamos hablando de las adicciones y los adictos en relación con la codicia y el materialismo. Son adicciones. Y todas las personas que nos rodean son adictos a esta droga, a esta sustancia estupefaciente. Ajá. Son adictos. Sí. Esclavizados. Sí. Porque han vivido toda su vida desde chicos creyendo en lo que estamos viendo aquí. De que si tan solo pueden obtener algo que les falta. De que tan solo se pueden obtener ciertas cosas. De que si tan solo pueden alcanzar cierto nivel de vida. Estarán contentos. Se quedarán satisfechos. Vamos a leer aquí. El que ama el dinero nunca tendrá suficiente. Cuán absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. ¿Cómo dice? Cuán absurdo el lenguaje. Cuán necio. ¿No? Los que aman creyendo en algo que al fin y al cabo se les va a escapar de sus manos. Lo que están codiciando, lo que están anhelando. ¿Cómo? Adictos. No sé si estoy diciendo lo suficientemente fuerte o no. Cuando tú ves al pobre alcohólico y entiendes lo que estás mirando, cómo el vicio le está destruyendo, cómo se está acabando. ¿No? Esta persona está destruyéndose a sí mismo. Y tú lo miras de lejos de manera tan objetiva, ¿no? Puedes ver la tristeza, la tragedia, la catástrofe. ¿Cuánto más con esas drogas? No vamos a discutirlo. No. De la persona perdida en su mundo de fantasía, buscando algo para satisfacer los anhelos y profundos deseos que yacen en su corazón, buscando felicidad, contentamiento y satisfacción en donde nunca jamás lo va a encontrar. Y este es el ciclo vicioso que conocemos como la avaricia, la codicia. ¿Cuántas veces hemos tú y yo caído en este ciclo? ¿No? Desde chicos, desde tu juventud, desde tu adolescencia, el ciclo, ¿no? Tienes así algo que tanto lo estás anhelando y creyendo que tan solo con lograr esto me voy a sentir bien, me quedaré satisfecho. ¿No? Puede ser, y no voy a dar la lista aquí. Cualquier aparatito, algunos perdidos en la juventud de hoy, increíblemente, ¿no? Van a la universidad y son los tenis, ¿no? Es la ropa de marca, no, es el celular, por favor, Tomás. No, es mi celular. Lo que yo anhelaba tanto, ¿no? Conseguir, obtener, poseer. La lista aquí es interminable de cosas que comienzan a ese nivel, a esa etapa en la vida. Y siempre, invariablemente, llegas a cierto nivel de obtener lo que sea en esta lista,
piensas que ya se acabó la lucha interminable de codicia, avaricia en tu vida, pero resulta que no. Resulta que en un breve lapso de tiempo te vas a sentir insatisfecho y con lo de tu celular te van a mandar 1000 mensajes diciéndote, hay que deshacerte, hay que depositar en la basura el aparatito que tú llevas. Tiene 2 meses de salir en el mercado, hombre, ¿no sabes que hay algo mejor ahora? Estamos tan solo 2 meses después, o 2 años después, ¿no? Y otra vez, ya no me está gustando lo que traigo, ya no me gusta tener este aparatito X. Y este ciclo vicioso, ¿no? Esta adicción, esta filosofía de vida, ¿no? Esta perspectiva es la que Cristo rechazó categóricamente al decir que la vida del hombre no consiste de la abundancia de cosas que posee. En Lucas 12, ese texto tan citado, ¿no? Que es el texto que los que predican la prosperidad nunca citan este texto. Hacen caso omiso del argumento. El hombre no fue hecho para encontrar su felicidad, su bienestar, su contentamiento, ¿no? Hicimos la lista, ¿no? De los que buscan el contentamiento en X relación familiar, en el matrimonio, en la relación con sus hijos, en su trabajo, o los que buscan su felicidad violando el 10º mandamiento. Jesús dijo, no, la vida de ninguna persona consiste de lo que posee. Y es tan fácil escucharlo de la boca de nuestro Señor Jesús. Estamos de acuerdo. La vida del hombre no consiste de estas cosas que todos andan buscando. Cuán fácil es decirlo, cuán fácil es predicarlo. Y cuán interesante es notar de inmediato que la mayoría de los que decimos no creer eso, somos culpables de lo mismo. Somos culpables de lo mismo. En una forma espantosa, culpables de lo mismo. Porque este pecado, no vamos a discutir los textos, es uno de estos, hay una lista de esos textos que hablan de pecados ocultos, de pecados que se encubren, de pecados que nos llegan disfrazándose como algo diferente de lo que son, ¿no? Y Pablo tenía que usar esta fórmula en 1 Tesalonicenses diciendo, nunca usamos un disfraz, nunca encubrimos la avaricia, disfrazándolo como otra cosa. El lenguaje apostólico. Porque esto es lo que sucede con este pecado. Este pecado encubierto. Este pecado oculto. ¿Oculto? Sí. Encubierto y oculto. ¿Cómo? ¿Cómo encubierto? Se encubre bajo 1000 pretextos. Se disfraza este pecado, disfrazándose ¿con cuántos? ¿Con cuáles pretextos? Tengo que mantener a mi familia. ¿No lo comprendes, hermano? Creo en el derecho de propiedad privada. Qué bueno. Tengo que suplir una necesidad. ¿De veras? Tengo que proveer para mis hijos.
por lo menos su patrimonio. Por lo menos su patrimonio, su herencia. De ellos, no estoy hablando de mis hijos. Por eso voy yo no predico aquí nada personal. Por eso voy a mandar a alguno o algunos de mis hijos a estudiar en el extranjero. ¿Por qué? Estoy preguntando, estoy ilustrando, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo aquí. Este pecado se puede esconder, se puede encubrir, se puede ocultar tras cualquier pretexto. Porque al fin y al cabo no creemos que la vida del hombre consiste de la abundancia de cosas que posee. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo vamos a hacer más contundente antes de terminar. Lo que estoy diciendo es que tú y yo somos culpables de este pecado, que esto es una lucha cotidiana en nuestras vidas, de que este pecado se oculta, se esconde bajo 1000 pretextos, ¿no? Y las pruebas contundentes de esto están por todos lados. Las pruebas comienzan con nuestros pensamientos, nuestra perspectiva de vida. Si tus pensamientos están centrados a lo largo de cualquier día o semana en todo este asunto de cuestiones de dinero y posesiones materiales, ¿tú no eres culpable de codicia? ¿No? Hay tantos que, con la excepción de cuando es la vida devocional o es la hora del culto o escuchar la prédica, todo el resto del tiempo, sus mentes, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, sus fantasías, todo ocupándose de esto, de esto. Y si tú me dices que no, entonces pruebas, ¿no? Evidencias de lo contrario. Cuando tú estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio para obtener estas cosas. Grandes sacrificios están sobre la mesa aquí. Increíbles esfuerzos. Tan solo para satisfacer este pecado. Increíbles sacrificios. Incluso yo voy a meter aquí de por medio la palabra riesgos. Ese gran tema de los riesgos en la vida. Estoy dispuesto a sacrificar, estoy dispuesto a hacer un gran esfuerzo, estoy dispuesto a correr un tremendo riesgo para obtener lo que mi avaricia, lo que mi codicia exigen. Así el joven rico le costó su alma, ¿no? Entristecidos, dice el texto, probablemente llorando, se fue. Se había postrado frente a los pies del maestro. Le habían preguntado sobre la vida eterna. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y después de tratar de engañar al maestro diciéndole todos los mandamientos ya los he guardado, ¿qué es lo que me falta? Cristo le citó este texto: no codiciarás la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo.
¿cómo? Y para que no se engañara a sí mismo, le dijo, tendrás que vender la mayor parte de tu riqueza. Tendrás que tomar tu cruz. Tendrás que seguirme a mí y no a tus ídolos. Tendrás que arrepentirte de tu codicia, joven. Tendrás que mostrar ese arrepentimiento con frutos dignos de arrepentimiento al deshacerte. Es un gran debate, no son votos de pobreza en el texto, pero es una mayor parte de su riqueza. No vamos a discutir el porcentaje, ¿no? Y algunos dicen de inmediato, por eso se van al monasterio los que toman votos de pobreza en una secta falsa que se identifica como una iglesia cristiana. No, claro que no. Cristo no exige que dejemos nuestras posesiones materiales, no. Tan solo exige que no las amemos, que no las codiciemos, que no pongamos nuestros corazones en ninguna de estas cosas, que no controlan, que no sean este poder totalitario, que no dictan lo que harás con tu vida. Yo voy a ir más lejos. Que dejan de ser una atracción para nosotros. La verdadera conversión llega al corazón. El arrepentimiento es con todos y cada uno de los pecados que no son conocidos. El caso de aquel joven simplemente puso su dedo, ¿no?, sobre la herida, señalando el pecado que le tenía tan esclavizado que se terminó marchándose. Aquel joven. Y de todo lo único que sabemos es que si Dios no lograra algo que no está escrito aquí, en el día de juicio veremos a ese joven condenado eternamente. Así. Y las preguntas de inmediato que surgen, ¿cuáles cosas buscamos más nosotros los que decimos ser creyentes aquí? ¿Cuáles son las cosas que nos atraen más, que tienen más atracción, más valor, en las cuales ponemos nuestra atención más para nosotros? ¿Cuáles de estas cosas? ¿Qué es lo que te da más tristeza, más dolor? ¿No? ¿La pérdida de algo temporal? ¿O la pérdida de tu comunión, de tu paz, de tu contentamiento en Dios? Mil preguntas comienzan a surgir en esto. Y la tragedia en el Éxodo 20 es la más... Llevo tantos años ilustrando este punto. Llegas a la casa de alguien que comienzas a fijarte en todo. No es necesario hoy en día que ni vayas a la casa de alguien, te lo van a enseñar en las redes sociales. Y tú te vas a comenzar a fijar en todo lo material, en los bienes materiales que se encuentran en esta habitación.
Tú vas a observar cuidadosamente todo. Tú vas a hacer una lista mental, de manera quizás inconsciente incluso, de marcas, de aparatos. Y en alguna de esta lista de cosas va a surgir la envidia o la crítica o el descontento o otras emociones inexplicables. Lo que vimos hace 8 días, estos comparándose con sí mismos, ¿no? Evaluándose en forma a una regla humana, ¿no? Comparándose con sí mismos y juzgándose por sí mismos y llegando todo lo que vimos sobre esta prohibición apostólica hace 8 días, entra aquí y resulta que tú no puedes conocer a nadie sin hacer algo parecido a lo que estamos diciendo. La codicia te conduce a fijarte en su pareja, en su asno, en su muchacha, en su muchacho. Si son personas ahí que trabajan en esa casa, en ese hogar, ¿no? Si llegas a ese nivel de que estas personas que tienen trabajadores que hacen cosas en su casa, puede ser el jardinero, no voy a decir más. Pero el punto es una bomba, al grado en que no podemos mirar a ninguna persona sin esto. Sin que por la puerta trasera se mete de por medio la avaricia, la codicia, la envidia y el descontento. Sin que lo sientas como un golpe en contra de tu bienestar, en contra de tu autoestima, en contra de tu nivel de vida. Estás haciendo las comparaciones en automático. Porque todo se queda reducido a eso. En el corazón de las personas dominadas por su codicia. Todo se queda reducido a ese nivel. No hemos dejado nuestro tema, falta de contentamiento, descontento en relación con tu identidad, la soberanía de Dios. Una lista, aquí la palabra motivos, de motivos pecaminosos que las motivaciones pecaminosas que entran en vigor en todo esto, robándonos de nuestra paz, quitándonos nuestro contentamiento, volviéndonos ingratos, robándonos de la capacidad de apreciar y valorar y ver la bondad de Dios en toda nuestra vida. Esto es la lucha. El tema es tan fuerte, algunos piensan que estamos exagerando o que hemos repasado todo lo que sería razonable al hablar de esta forma. Ok, está bien. Estoy diciendo que por eso se perdió el joven rico y por eso se van a perder, yo calculo, billones de personas. Miles de millones de personas van a ir directamente al infierno tan solo por esto. Y luego en Efesios el apóstol Pablo dice en una de estas listas de pecados, ¿no?
Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que no sean engañados. Y luego dice que no sean partícipes con ellos, que no sean parecidos a ellos. Hay una palabra misteriosa en nuestra versión antigua: no seas apaceros con ellos. Esa palabra arcaica antigua, supongo. ¿Pero en qué? Porque ningún fornicario, la inmoralidad sexual, ningún inmundo, sin discutir esto en la versión antigua, la palabra, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero se agrega, hay tan solo 3 palabras en esta lista. Ningún avaro tiene ni tendrá herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. No, dice, no, que no sean engañados con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre quien sea, y los califica a todos como hijos de desobediencia. Que no tengamos nada en común con estas personas, menos esta perspectiva de vida, menos que seamos cómplices con ellos en nuestra avaricia. Entonces, no creo que hayamos exagerado nada aquí. ¿No? Este es el pecado que el diablo usa para destruir a quien sea. Eso es el pecado que quita la fuerza, la vitalidad de la vida cristiana de una muchedumbre de creyentes profesantes. Eso es el pecado que el diablo usa en cada iglesia. Yo podría otra vez, no lo voy a hacer, demostrar con ilustraciones espantosas de qué estoy hablando cuando digo que esto Dios nos advierte tanto sobre esto, porque esto es una arma poderosísima en las manos del enemigo de nuestras almas para destruir a nuestras iglesias. Increíble. Una conspiración de silencio. Nadie dice nada sobre esto. ¿No? Porque en lo más profundo de su ser, cada persona, incluyendo la gran mayoría de los creyentes, estamos inclinados, tentados a creer en alguna versión del evangelio de prosperidad. No. Yo tengo aquí toda una lista de cosas que pasan en las iglesias en relación con esto. No las vamos a ver. No. Y la gente que quiere saber, ok, ya me convenciste, ya veo, esto es algo importantísimo para cada persona y comenzando con cada creyente en el mundo. Y lo que quieren saber es, ok, sácame de dudas, ayúdame, Tomás, me siento. Y las personas que piensan que deben asistir a la iglesia para sentirse bien y nada más. Oh, por favor. Yo les pregunto, ¿cuántas personas reaccionaban así escuchando a nuestro Señor Jesús? ¡Qué bello y qué maravilloso! Y qué se me hace que es puro pensamiento positivo y bienestar. En el ministerio público de nuestro Señor Jesús, la gente enfurecida, la gente enojada, terminaban muchas prédicas y tenía que escaparse de las manos de estas gentes que querían al instante acabar con él. Yo estoy tratando de ayudarnos a todos a que seamos contentos
Estoy tratando de quitar algunos obstáculos, porque sin esto no, jamás seremos pacificadores. Jamás habrá paz en nuestros corazones. Entonces, no, de nada sirve la conspiración de silencio. Pero la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la medida en que podemos buscar cosas de este mundo? ¿En cuál medida hemos de prosperar, procurar, sin discutir la palabra prosperar aquí? ¿Cuál es la medida? La respuesta ya sabemos, ya saben lo que voy a leer aquí. Amado, ¿no? Muy amado Gaío, ¿no? Te amo tanto en la verdad, hermano, de la boca del apóstol Juan, que yo deseo que tú seas prosperado. Amado, lo dice como 3 veces. Te amo en la verdad. Te amo tanto como que deseo tu prosperidad. Y luego se atreve a decir en todas las cosas. Deseo tu prosperidad. En todas las cosas te deseo prosperidad. Obviamente incluyendo en cuestiones socioeconómicas. Claro que sí. Y aún se agrega, y deseo que tengas salud. Y los farsantes, mentirosos, charlatanes, ladrones, cierran la Biblia. Y no siguen leyendo. ¿No? Porque se agrega tal como, así como, la mejor traducción, en la misma medida como tu alma está en prosperidad. Y de inmediato salimos de cualquier duda. Porque es la prosperidad del alma lo que va por encima de cualquier otro de estos puntos. Incluso es la prosperidad del alma la regla que hemos de usar, no los unos a los otros, no comparándonos, no la trampa de comparaciones con nadie más. Es la prosperidad de mi alma, es la medición, es la medida, es la regla, es la norma. Tu prosperidad espiritual, si fuera la condición espiritual de tu alma, si fuera la medida de tu prosperidad económica, tú estarías aquí vagando por el circuito interior, periférico norte, lo que sea, insurgentes, pidiendo limosna. Si se reflejara la condición de tu alma, algunos de nosotros estaríamos espiritualmente, no físicamente muertos, porque espiritualmente estamos muertos algunos. Todos estaríamos gravemente enfermos, con una lista de enfermedades que algunas que parecen ser no curables. Si existiera una correspondencia entre la prosperidad de nuestras almas y lo que se ven, yo tengo que decirles otra vez. ¿Cómo estás, Tomás? Mejor de lo que merezco. ¿Cómo estás, Tomás? Mejor de lo que parezco. Y esto lo voy a decir tanto que se van a fastidiar, se van a enojar conmigo. Pero les veo a todos ustedes igual. Los veo mejor. Ya estoy confundido. Les veo mejor en tu semblanza, en lo que veo, en tus rostros, en tus cuerpos. Estoy seguro que se ven mejores. Yo no puedo ver,
tus almas. Yo no puedo ver tu condición espiritual. Tan solo Dios, tan solo tú, ¿no? Nadie más. Espero que sus almas estén en mejores condiciones de lo que parezcan ser tus cuerpos. Y ustedes desean lo mismo que a mí. Miren a este viejito y dicen, esperemos Tomás que estés mejor de lo que se ve. La ilustración es buenísima, buenísima, porque de inmediato entendemos, ¿no? Y todo podríamos pasar media hora preguntando cuánto tiempo, cuántos esfuerzos, cuántas energías, cuántas cosas hacemos nosotros dedicándonos a esta prosperidad espiritual, más que la prosperidad económica, más que la lista de cosas codiciadas. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es contraste, comparación? Y tengo que decir, ¿no?, que Dios no prohíbe. Comenzábamos con propiedad privada. Comenzábamos, esto no lo voy a defender, lo dejo, digo cosas y eso me pasó en el viaje. Algo que dije en un sermón en diciembre, alguien se me acercó y me preguntó, ¿Estabas insinuando, estabas diciendo lo que yo concluí? Yo salí huyendo, no dije, no. Aquí voy a insinuar algo, ¿no? No, mejor no. Mejor no. God help me here. Que Dios me ayude. Okay. ¿No es pecado poseer cosas de este mundo? Claro que no. Ustedes saben cómo se resuelve este detalle. Hay tantos ejemplos bíblicos de personas que no, por un lado, que no tenían nada, ¿no? Lázaro frente al rico. Por otro lado, cantidad de ejemplos de personas que tenían más de lo suficiente, ¿no? Ricos y pobres. ¿Y cómo es que evitaron la codicia de ambos lados? La respuesta es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscando primeramente la prosperidad de sus almas. Así. Y los que piensan que hay algo indebido en estos comentarios, no es pecado nacer pobre, no es pecado vivir en la pobreza, no es pecado no ser heredor de ninguna fortuna, nada, ni ningún patrimonio de tus papás, no es, claro que no. No es pecado ganar el sueldo mínimo. No. Nada de esto nos hace mejores ni peores. Nuestro Señor Jesús era pobre. No tenía plato ni hora, ni en donde ni siquiera reclinar su cabeza. Vivió, nació y murió pobre. No, esto no es un pecado. Obviamente no, pero tampoco nos recomienda a Dios, como lo dicen tantos, ¿no?, que malinterpretan todo esto. No. Es la actitud, es el corazón, es la prosperidad del alma. Mírenle al pobrecito Lázaro tirado ahí. No. Y nada de lo que se veía por fuera indicaba la verdadera condición de su corazón, la verdadera condición de su alma. No, Dios
nos ayuda a entenderlo así. Y ahora para terminar, déjame ver aquí el tiempo, vamos a concluir. Vuelvan a Eclesiastés 5, ¿no? Ya vamos a concluir. Al fin y al cabo vamos a rendir cuentas por todo lo que Dios nos ha dado, sea mucho o poco. ¿No? Si tenemos más, nuestra responsabilidad es mayor. Si tenemos menos, es la misma responsabilidad y la tenemos que cumplir de ser mayordomos. Rendiremos cuentas en el día final por todo esto, ¿no? Ese tema no lo vamos a discutir más, simplemente de paso lo comento. Las personas que quieren decir, bueno, ¿qué debemos hacer a la luz de lo que hemos escuchado? Una lista de puntos, son aplicaciones muy directas, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esta codicia, esta avaricia? La respuesta es la más sencilla, por medio de la fe. Ver las cosas tales como son. La raíz de la codicia es la falta de fe. La raíz de la codicia en un contexto cristiano es la desconfianza en lo que es las riquezas, la fortuna. Aquel hombre que compró el terreno, el tesoro escondido en el terreno. Yo les aseguro de que abrió la tapa para ver las riquezas en el reino de Dios, la parábola, ¿no? De gracia, de perdón, de regeneración, de vida eterna, de compañerismo, de comunión con Dios y las riquezas, la fe nos hace medir y ver y analizar todo esto de forma distinta. La fe, tan solo la fe nos conduce a ver la bondad de Dios para con nosotros, la bondad de Dios en todo. Tan solo la fe nos convence de que todo lo que somos, todo lo que tenemos procede de Él. Tan solo la fe, ¿no?, nos conduce a desear lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor. Estimar las cosas espirituales por encima de las cosas terrenales. ¿No? Tan solo la fe supera la ingratitud, tan solo la fe te conduce al contentamiento, ¿no? Porque te convence de que tus bendiciones espirituales, el conocimiento de este Dios, una relación, como vamos a ver en esto, vamos encaminándonos a el gran tema de la Biblia. Este Dios quiere ser amigos, ¿no?, con nosotros. Quiere que vivamos una vida de amistad, de intimidad, de amor, gozo y paz en su presencia. Estas bendiciones son infinitas, de valor incalculable. Y tan solo la fe nos conduce a verlo así, ¿no?, a poner nuestro corazón en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. El argumento tan discutido en Colosenses 3, ¿no?, nos conduce a ver, tengo más de lo que merezco, más de lo que necesito. No dependo de nada salvo de mi Dios. No dependo de ninguna circunstancia ajena, física, externa. No. En su amor infinito para conmigo. Lo que vimos hace 8 días, este Dios me ha colocado en la mejor posición posible. No tengo nada que reclamar, ningún motivo para quejarme.
puedo decir no al descontento. Tengo que decirle no a este pecado. Tengo más de lo que merezco. Dios no me debe nada. No me debe nada. Yo le debo todo. ¿No? Yo le debo una deuda infinita de amor y gratitud y servicio. En todo lo que este Dios hace al convertirnos en sus amigos. Es increíble ese tema. Y tan solo comento esto. No hay mayor amor, ni una manifestación más grande de lo que significa ser amigos que poner tu vida en lugar de otro. Y Cristo ya hizo esto. Hizo lo máximo que se pudiera haber hecho al poner su vida por tu vida en lugar de nosotros. Se entregó su vida por nuestra vida. Y tan solo porque quería ser nuestro amigo, lo hizo así. ¿Qué tipo de amigo es este? ¿No? Te voy a mostrar cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te anhelo, cuánta importancia tienes para mí. Y el gozo por el gozo de redimir y rescatarte. Por ese gozo, esos cuates con que Dios no tiene emociones. Por favor, qué necedad. No, es la impasibilidad, la impasibility, no puedo decir la palabra. Dios no tiene emociones, esos son antropomorfismos, te dicen. Entonces no te ama con un amor de afecto. No dice en el Antiguo Testamento que contemplaba salvarte y se puso a cantar. Algunos afirman a bailar. Por lo mínimo, cantaba acerca de lo que iba a hacer con tu vida. Y no, este Dios no tiene emociones y el texto dice, por el gozo que se le había sido propuesto. ¿No? Garantizado. ¿No? Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. No, pero te dicen, este Dios no tiene emociones. Por favor. Por este gozo. Yo voy al otro camino también. Entonces, ¿qué significaban estas palabras? De que su alma se puso triste hasta la muerte en el Getsemaní. ¿Es el gozo una emoción? Ayúdenme. No, son antropomorfismos, hermano. Tú no sabes de que somos grandes teólogos. Yo te pregunto, ¿es la tristeza una profunda triste hasta la muerte? Decía nuestro Señor Jesús. El texto lo describe en estos términos. Eso es lo que se comentó. Mi alma está triste hasta la muerte. Menospreciando la vergüenza. No les voy a preguntar si la vergüenza es una emoción o no. Van a decir, ahí está, esto es una emoción humana. No se le puede atribuir vergüenza a Dios. En la unión hipostática de dos naturalezas en una sola persona, estas palabras describen a Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Están equivocados. Es un gran lío en Gringolandia sobre este tema. Todo esto por el gozo. Habiéndole sido propuesto gozo. ¿No? Y lo que veo aquí es que el tiempo se nos acabó y no vamos a poder ver lo de Eclesiastés, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí al final. Vamos a dar por
por terminado este sermón. Espero que hemos logrado el único propósito el día de hoy. En todo lo que hemos escuchado, hemos sido confrontados con este obstáculo, con este enorme, increíblemente fuerte obstáculo. Y concluyo diciéndolo. La codicia te dice que sí, la Biblia te dice que no, que las riquezas no son indicadores, que la condición socioeconómica no es un indicador, que el nivel de vida no es un indicador de la condición espiritual de nadie, de ninguna persona. No. Y hay que concluir con esto sin ver el texto, sin discutirlo. Ese es el gran tema. De la boca de Jesús, aquellos que no son ricos para con Dios. Y es el comentario que Cristo usó para hablar de aquel rico insensato en la catástrofe que le sobrevino. Murió en menos de 8 horas, dicen. ¿No? Después de que le dieron la advertencia. ¿No? En Lucas 12, todo el tema. Aquellos que no son ricos para con Dios son los verdaderos pobres. Aquellos que no tienen su tesoro en el cielo están en quiebra total, morirán así. Morirán así. Aquellos que no han recibido de Dios la verdadera riqueza. ¿No? Cuando dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ¿no? Para que nosotros seamos enriquecidos, dice Pablo, con la verdadera riqueza. Van a pasar todas sus vidas adictos a la codicia, incansablemente enredándose en esa adicción mortal, ¿no? Y termino leyendo lo que vimos al principio, termino leyéndolo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué tipo de sermón está en cada línea, en cada frase? Fueron traspasados de muchos dolores. Todo innecesariamente, ¿no? Habiendo caído en codicias locas y dañosas, habiendo garantizado su propia perdición y muerte, se hundan en perdición. Y la muerte aquí es eterna y espiritual, ¿no? Mas tú, oh creyente, mas tú, oh Timoteo, mas tú, oh Tomás, oh Jairo, mas tú, huye de estas cosas.